Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5. En el versículo 1 les estaremos comenzando en esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a dar una lectura del 1 hasta el 5 y trataremos de entender en esta tarde lo que Dios nos está diciendo. Comenzamos leyendo el versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mire, tenemos un jefe nosotros, un principal, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el 6 dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hasta ahí. Póngase cómodo, por favor. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a meditar en esta tarde en este mensaje titulado, repita conmigo, un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad. La voluntad de Dios es que todos, hermanos, aprendamos, querramos. Yo creo que sobre todo Dios quiere que nosotros querramos, que seamos humildes. Estas sabias palabras de Dios fueron puestas en la boca del apóstol Pedro, estando en la etapa de la vejez. Pedro llegó y se convirtió en un anciano. Pedro, por muchos padecimientos, había aprendido a vivir en humildad, y experimentando mucho en la humildad, había experimentado mucha humildad por los padecimientos de vida en Cristo Jesús. En el contexto le habla a toda la iglesia, incluyendo a los pastores. Esta palabra también es para mí, y yo meditaba en esta palabra anoche. A los ancianos, a los líderes y hasta los nuevos creyentes en Cristo, a todos, a los que ya tienen muchos años de convertidos, los que somos líderes, los que estamos a cargo de las iglesias. Pero esta palabra también es para aquel que está comenzando, para aquel que apenas comienza, para aquel que es nuevo en el evangelio. El llamado de humildad es para todos los creyentes, para toda la iglesia. Y yo no sé si a usted en esta tarde le interese ser humilde,
Pero por la palabra yo le voy a revelar que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que usted que me está escuchando y que me va a mirar también por las redes sociales, sea humilde. Ese es el deseo de Dios. Repita conmigo: el deseo de Dios, y dígalo aunque le cueste, es que yo sea humilde. Sí, porque cómo cuesta, ¿verdad? ¿Cómo cuesta, hermanos? Por naturaleza queremos ser siempre el centro de atracción. Por naturaleza deseamos que todos los demás, hermanos, nos miren, llamar la atención. Pero eso va en contra de lo que Dios dice. Dios dice: humíllate, sé humilde. Ahora vamos a mirar el contexto para poder entender. Primero, ponga atención, y si usted desea servirle a Dios en un pastorado, si usted desea servirle a Dios en un ministerio, escuche y medite en esto. Porque el llamado a la humildad primero es a los ancianos de la iglesia. Así que el primer aspecto, Dios está llamando a la humildad primero a los ancianos de la iglesia. Por eso Pedro comienza diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Cuántos ancianos hay en la iglesia? ¿Cuántos ancianos habrá? Si yo preguntara, levanten la mano todos los ancianos, ninguno va a levantar la mano porque ninguno se considera anciano. Nadie quiere considerarse anciano. Pero en esta tarde vamos a entender que la palabra anciano Dios la está aplicando de una manera muy diferente, no a lo que le llamamos en cuanto a la edad cronológica. Ser anciano no es asunto de edad cronológica en años en este contexto. La palabra ancianos que el Espíritu Santo ocupa aquí para hacer el llamado a la humildad a los ancianos en la iglesia, esta palabra ancianos no significa ser viejo de años. Anciano, escuche, es una referencia a los líderes espirituales, a los líderes maduros en las congregaciones, los que siempre vamos por delante, llevando la carga, llevando al rebaño, cuidando al rebaño, enseñando al rebaño. Esos son los ancianos en el lenguaje del Espíritu. No es aquel que anda con bastón en la iglesia. No es aquel que anda con el andador, y lo digo con mucho respeto porque yo también voy para ese rumbo. Pero no se está refiriendo a los ancianos con muchos años de edad. La palabra anciano, entonces, hermanos, está hablando de los líderes, los que están a cargo, los que van enfrente, los que tienen una responsabilidad, los que tienen un liderazgo entre vosotros, la iglesia. Ahora escuche de una manera más técnica, de una manera más teológica. La palabra anciano se traduce de la palabra griega presbítero. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Presbítero. Y la palabra presbítero, de donde se traduce la palabra ancianos, significa mayor, el más grande en experiencia, el más grande en madurez. Por ello Pedro habla primeramente a los ancianos, entiéndase a los líderes espirituales. Somos llamados de esta manera por su experiencia que tienen, por la sabiduría que debemos de tener los que estamos enfrente, los que somos parte del liderazgo de una congregación. Pedro, por el Espíritu, le está hablando a
todos los ancianos de la iglesia. Y Él les está hablando a los ancianos en las iglesias con un corazón de pastor, como un pastor lleno de sabiduría, lleno de madurez, lleno de experiencia, por el trato que tuvo con el Señor Jesucristo, por el conocimiento personal que tuvo con el Señor Jesucristo y por la experiencia que tuvo, hermanos, de ser uno de los fundadores de las iglesias del primer siglo. Él fue un apóstol, Pedro el apóstol, pero aquí está hablando como un pastor. Él también, considerándose aún el apóstol Pedro en este contexto, él también se estaba considerando como un anciano más en el Señor. Por ello dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Así que escucha, mi hermano, usted que tiene cargo, usted que es líder, usted que es diácono, usted que entra en ese nombramiento de anciano, el llamado para nosotros los líderes, escuche, es ser ejemplo. Vamos a mirar en el versículo, bueno, estábamos en el 1, ¿verdad? Póngame el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero donde yo quiero llevarlos es al versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3, hablándole a los ancianos, hablándole a los líderes, hablándole a los pastores y todos los que tienen una responsabilidad espiritual en la congregación. Dios les dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esta es la palabra más importante que yo quiero meditar en este texto. La palabra ejemplo. Ejemplo. Porque Dios está llamando a los ancianos, a los líderes, que sean ejemplo de humildad. El llamado a la humildad a los ancianos es a través del ejemplo. Si deseamos servir en la iglesia, si deseamos tener un cargo en la iglesia, un nombramiento en la iglesia, qué bueno que tengamos esa intención, qué bueno que tengamos ese deseo, ese anhelo de ser predicador, de ser un líder. Pero tenemos que saber que el llamado de Dios para nosotros, para que seamos humildes, es a través del ejemplo. Si deseas un ministerio, si anhelas servir en la iglesia con un cargo, considera el precio que se tiene que pagar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Según la palabra de Dios, tenemos que ser ejemplo de humildad. ¿Cómo? Por medio del cuidado, del trabajo y del servicio en la obra de Dios. Así se mira la humildad de un anciano espiritual, así se mira la humildad de un siervo de Dios, así se mira la humildad de un pastor que está al frente de una iglesia, así se mira la humildad de un líder en la congregación, así se mira la humildad de un diácono en la congregación. Su humildad se mira a través del cuidado, el trabajo y servicio por la obra de Dios.
Bíblicamente, el llamado a los ancianos en la iglesia, los que ocupan cargos, los que tienen alguna función, alguna responsabilidad, Dios les dice: humíllense, sean humildes por medio del ejemplo, siendo ejemplo de la grey. ¿Y cómo podemos ser ejemplo a la grey? Trabajando, sirviendo, participando, involucrándonos, apoyando a través del ejemplo, hermanos. El llamado para nosotros los que servimos es ser humildes y expresarlo con nuestro ejemplo. Se tiene que ver, se tiene que expresar en nuestra disposición de cuidar, atender y servir a la iglesia. Por ello, la palabra más importante en el versículo 3 es la palabra ejemplo. Se tiene que ver nuestra humildad a través de nuestro ejemplo a la grey. La palabra grey que usted lee en este texto es sinónimo de rebaño y se refiere a un grupo de creyentes como ustedes. Ustedes son la grey, y nosotros los que ministramos, los que servimos, los líderes, incluyendo a los diáconos, a mí como pastor, somos los ancianos. Ahora yo me voy a detener en la palabra ejemplo. Ejemplo viene de la palabra griega tupos. De ahí se traduce la palabra ejemplo, tupos. Y tupos antiguamente se refería a la marca que dejaba un sello cuando se plasmaba. Mire qué interesante, ¿de dónde viene la palabra ejemplos? Se refería a la huella, a esa marca visible que dejaba un sello cuando se estampaba. Yo meditaba anoche en esta palabra y yo le decía al Señor aquí en el altar en la madrugada: Señor, permíteme ser ejemplo cada día. Yo le decía al Señor: permíteme dejar una huella bien clara en esta generación en la que estoy viviendo. Yo me preocupaba y le decía: Señor, déjame dejar huella en esta generación. Y venía mi pensamiento: ¿cómo me recordarán después de mi muerte? No sé, pero a mí me preocupa, porque mi deseo es dejar huella en los corazones de ustedes, en el corazón de sus hijos, dejar huella en esta calle, en esta colonia, dejar huella aún en las segundas donde vamos a predicar. Esto es parte del ejemplo. Un ministro, un pastor, un líder y todo aquel que aspire a un ministerio debe de saber que el llamado de Dios para que sea humilde es a través de su ejemplo. Porque un ministro, un pastor, un anciano es el tipo, es el molde, es el prototipo de la iglesia. Sus miembros han de ajustarse al vivir del ministro. Su influencia y su ejemplo de vida forma la vida de los creyentes. Mire que yo meditaba en esto y yo llegaba a la conclusión que nosotros los ancianos, nosotros los líderes, marcamos un estándar de vida para los demás. El compromiso a través de nuestro ejemplo es marcar un estándar de vida para que los demás miren, aprendan y nos sigan. Ahora, como líderes aquí en la iglesia, le hablo a los líderes, le hablo a los diáconos,
¿Qué estándar de vida estás marcando? ¿Qué estándar de vida estás dejando para que los demás quieran seguir tu ejemplo? ¿Qué ejemplo le estamos dando a la iglesia si somos líderes? Nosotros los líderes, los ancianos, nuestra vida de servicio, de entrega a la iglesia es como un modelo, debe de ser un modelo para los demás. Nosotros los ancianos, pastores y líderes de la iglesia tenemos que ir marcando con nuestro ejemplo un estándar de vida para los creyentes de la iglesia. Por ello es de suma importancia que nosotros seamos en verdad quienes debemos de ser en Cristo. Amén, gloria a Dios. Los ancianos en la iglesia enseñan más con el ejemplo que con sus palabras, porque yo puedo predicar muy bonito aquí, pero si no vivo lo que predico, de nada sirve. Si no vivo lo que predico, si no practico lo que predico, si no lo demuestro con el ejemplo, sirviendo, trabajando, cuidando la obra de Dios, de nada sirve. Puro perico nomás, puro jarabe de pico. Los que son grandes ya saben a qué me refiero. Los nuevos quizás no saben ese dicho, no entienden ese dicho. Espero en Dios, hermanos, que yo como anciano en esta iglesia le esté enseñando con el ejemplo. Espero en Dios que yo como anciano en esta iglesia, aunque bendito sea Dios que todavía no tengo canas, y espero por mucho tiempo no tenerlas, pero espiritualmente soy un anciano, y que usted puede estar aprendiendo del ejemplo que les doy siempre, porque desde hace muchos años le he venido dando ejemplo de servicio, de sacrificio, de entrega, de compromiso, de pasión y amor a Dios, y también por su obra, y también por las almas. Y todo lo que hago, hermanos, es para darles ejemplo de cómo es un verdadero siervo de Dios, para que usted tome el ejemplo y también aprenda a servirle a Dios con toda disposición. ¿Cuántos años tengo manejando las camionetas de la iglesia un domingo como hoy para ir a buscar a los hermanos que viven lejos? ¿Cuántos años tengo haciéndolo? Desde hace 20 años que yo comencé a servir como pastor en la iglesia. Mi hija Suri tenía como 5 años cuando yo empecé, y hoy me fui con ella a recordarle. Le dije, mi hija ya está casada, ya tiene su niña. Le dijo, vámonos, mi hija. Mire, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Así se demuestra la humildad en el corazón de un anciano, siendo ejemplo. Esto es lo que Dios le exige a los ancianos, que sean humildes, siendo ejemplo de la grey. Que se demuestre esa humildad sirviendo, trabajando. Que se demuestre esa humildad dando la milla extra. Un creyente que su vida es mal ejemplo, porque no sirve, porque no trabaja, porque no participa, y si no se involucra en lo que hace la iglesia, no califica para ser un anciano, menos para ser un pastor, un ministro o un líder espiritual en la grey del Señor. El llamado para los presbíteros
llamados ancianos, es que sean ejemplo de humildad a los creyentes por medio del servicio en la obra de Dios. Y todo aquel que no esté dispuesto a servir, que no tenga la voluntad para servir en la obra de Dios, nunca podrá ser un verdadero presbítero. No podrá ser un verdadero anciano en la grey del Señor. Si no queremos y si no sacamos tiempo ni para ir a evangelizar, predicarle a toda criatura, hermanos, hermanas, no calificamos para ser ejemplo de servicio y trabajo en la obra de Dios. Por ello Dios anima a los ancianos en las congregaciones a ser ejemplo para todos los creyentes. Y mire, Dios motiva, nos da una motivación para que los líderes, los ancianos, tengamos la disposición y la voluntad de ser humildes, dando el ejemplo de trabajo y de servicio, y si es necesario, dando la milla extra, porque la recompensa es grande y gloriosa. Versículo 4. Lo que dice el versículo 4. Mire cómo dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Se escucha muy bonita esa expresión, príncipe de los pastores. O sea que no estamos solos en el pastorado. Hay alguien principal en autoridad arriba de nosotros. Y le habla a los ancianos, le habla a los líderes, le habla a los pastores: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esa no es cualquier corona. Y aquí, en este texto, la promesa alude especialmente a los pastores. Porque como ancianos, escuchen lo que les voy a decir, como ancianos llevamos la mayor carga de ejemplo para todos. Por eso usted me ve en esta iglesia que yo estoy metido en todo. En el evangelismo soy el primero. En las actividades para generar recursos de la iglesia soy el primero. En el discipulado soy el primero. En los ayunos soy el primero. En las oraciones soy el primero. En todo, mis hermanos, porque esa es la vida de un ministro. El peor error que puede cometer un anciano, un líder, un pastor, es mandar a su gente y dejarla sola allá batallando afuera con el diablo. Tiene que ser el primero. Tiene que ser el ejemplo. Y ser ejemplo implica trabajo, sacrificio, esfuerzo, dar la milla extra, quedarse a lo último, hacer todo lo que los demás dejan a medias. Y sí que al final de cuentas el pastor termina haciendo todas las cosas. Porque ¿cuántos de ustedes comienzan a apoyarme, a ayudarme en algo? Y yo no sé si padecen de ese problema de la memoria, de que se les olvidan las cosas, porque después dejan muchas cosas a medias. Y ya hasta me da pena decirles: hermano, ¿me vas a seguir ayudando o apoyando? Ya no les digo nada. Al final de cuentas, cuando veo que no tienen disposición, mejor yo hago las cosas. ¿Por qué? Porque eso es ser ejemplo. Pero la recompensa es grande. Literalmente nosotros los pastores tenemos que ser ejemplo de todo y para todos. Y es ahí donde se requiere mucha humildad para ser ejemplo. Desde hace mucho tiempo yo he dejado de quejarme, hermanos. Yo al principio sí me afectaba. ¿Y por qué siempre yo? ¿Y por qué los demás? No, de hace mucho tiempo yo he dejado de quejarme, y mejor, si lo puedo hacer, lo hago. Ahora mire la recompensa. Una corona incorruptible. Pero antes de enseñarles y hablarles de la corona incorruptible,
quiero abrir mi corazón, hermanos, como anciano que soy, como pastor que soy. Sucede, y sí que sucede, que aún muchas veces, esforzándonos y dando la milla extra y haciendo cosas de todo corazón para la iglesia y por la iglesia, aún así no estamos salvos que otros creyentes, y muchas veces creyentes de la misma iglesia critiquen nuestro trabajo, servicio, esfuerzo. Dentro de la iglesia siempre hay creyentes que no van a estar de acuerdo con las cosas que hacemos nosotros por la obra de Dios, y a ellos no les importa el esfuerzo, el cansancio, el trabajo, el sacrificio y aún la milla extra que damos. Y aún así, nosotros los pastores, como ancianos mayores, más experimentados, tenemos que ser ejemplo de servicio, consagración, ayunos, oraciones, obediencia, discipulado, evangelismo, conducta y fe. Tenemos que ser ejemplo. Y aún escuchando toda clase de comentarios negativos contra nuestra persona, el Señor nos dice: sean ejemplo y humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Si lo hacemos, la recompensa es grande para nosotros, los que fuimos llamados a pastorear, a cuidar, trabajar y servir en la grey del Señor. La recompensa está aquí. Se menciona una corona especial como recompensa para todos los ancianos que nos esforzamos en servir. La corona mencionada aquí es para el buen ejemplo. Escuche, es para el buen ejemplo de trabajo y de servicio a los creyentes, y esa corona se le llama la Stéphanos Amarantinos Doxa. Lo dije en griego, las palabras griegas. Stéphanos Amarantinos Doxa, que traducido es la corona incorruptible de gloria. Esa será la recompensa para los ancianos que somos ejemplo de servicio, trabajo, sacrificio, y que estamos dispuestos a dar la milla extra. Esta corona se refiere a una condición sobresaliente del cuerpo glorificado, semejante al cuerpo y a la gloria del Señor. Escuche, todos los creyentes recibiremos un cuerpo glorificado, todos los creyentes, pero existe una gloria mayor prometida a manera de recompensa como corona para los pastores, ancianos y líderes espirituales que demos buenas cuentas de servicio en la obra del Señor. Por esta promesa, hermanos, por esta recompensa es lo que me impulsa a mí cada día a dar la milla extra en todo lo que hacemos. Hay una grande recompensa para todos aquellos que somos ejemplo de servicio. Mis hermanos diáconos, propónganse ser ejemplo de servicio. Mis hermanos líderes y maestros, los que participan, los que tienen un cargo aquí en la congregación, seamos ejemplo de servicio, entrega, sacrificio y compromiso en la obra del Señor, porque la recompensa es demasiadamente grande, poderosa y gloriosa, la corona incorruptible de gloria. Aspecto número 2, el llamado a la humildad es también, versículo que sigue, es también para los jóvenes de la iglesia. Para los jóvenes de la iglesia. Dios está llamando a la humildad también
a los jóvenes. Primero llamó a los ancianos, a los líderes, a los más experimentados, los que tienen cargo, responsabilidad, alguna función, los que enseñan, los que predican, los que discipulan, los que son diáconos. El llamado ahora es para los jóvenes. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, literalmente los jóvenes no se pongan tristes, no es para ustedes, no es tanto para ustedes, hablando en la juventud en cuanto a la edad. No. La palabra jóvenes, al igual que la palabra ancianos, no es asunto de años físicamente. La palabra jóvenes se refiere a la condición espiritual, a una estatura espiritual. Jóvenes se traduce de la palabra griega neos, que significa nuevo. Así que en este contexto, ser joven significa ser espiritualmente nuevo. Y describe aquel creyente falto de experiencia. Nuevo es aquel creyente falto de madurez. Jóvenes habla de aquellos creyentes faltos de discernimiento. Y a estos creyentes que son jóvenes, nuevos, que les falta experiencia, que les falta madurez, que les falta discernimiento, a estos creyentes Dios les manda ser humildes y que demuestren esa humildad por medio de la sujeción. ¿Se escuchó? Y cuando Dios le habla a los jóvenes, le está hablando a la mayor parte del promedio de los creyentes en una iglesia. Así que usted está metido ahí también. Le está hablando al promedio de los creyentes en una iglesia. Ahora me llama la atención, y mire este detalle, que Dios le habla a los jóvenes, no a los niños. No dice niños. Le habla a los ancianos y le habla a los jóvenes. Hay una gran diferencia entre un joven espiritual y un niño espiritual. Los niños espiritualmente son los recién convertidos. Y aquí en la iglesia tenemos niños espirituales. ¿Quiénes son los niños espirituales? Aquellos que tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años todavía. Son niños espirituales. Pero Dios le está hablando a los jóvenes espirituales, los que tienen 10, 15 años en adelante y que todavía no han madurado. Y que todavía no tienen experiencia. Los que todavía no agarran discernimiento. Los que todavía no han aprendido a vivir con sabiduría. Los jóvenes son los creyentes que ya tienen tiempo en la vida espiritual, pero que todavía no han desarrollado madurez de carácter en Cristo. Hablando espiritualmente, los creyentes recién convertidos, nacidos de nuevo como niños espirituales, saben poco, tienen poca experiencia. ¿Y saben qué? Los hermanos nuevecitos en Cristo son los más obedientes en todo aquello que uno les pide que hagan por la obra de Dios. Pero los creyentes que ya tienen tiempo en la fe, como jóvenes espirituales, que ya tienen cierto grado de conocimiento, tristemente tienen un problema grave de orgullo. Tienen un problema grave de soberbia. Tienen un problema grave de arrogancia. Por ello Dios le dice, igualmente jóvenes, sean sujetos, estad sujetos a los ancianos.
Estos creyentes jóvenes que ya tienen tiempo en la iglesia, que ya conocen la palabra de pasta a pasta y que pueden memorizar muchos textos y que saben hasta predicar o hasta enseñar, pero que son jóvenes todavía espiritualmente, son los que muchas veces llegan a pensar, y lo tengo que decir, son los que muchas veces llegan a pensar que pueden saber más que el pastor. Estos creyentes a quienes Dios les habla como jóvenes, por faltos de experiencia, por faltos de madurez, por faltos de discernimiento, son los que piensan que se deberían de cambiar muchas cosas en la iglesia y que la iglesia se debería de actualizar y acomodar a lo que se está viviendo hoy en el mundo. Estos jóvenes espirituales piensan que el pastor está mal y anticuado en muchas cosas que hace y que dice. Gloria a Dios, aleluya. Estos creyentes a quien Dios le habla como jóvenes que se sujeten, que le demuestren la humildad sujetándose, son aquellos que están en desacuerdo en muchas cosas con los pastores y los líderes en las congregaciones. A estos creyentes que son jóvenes en su condición y estatura espiritual, Dios les manda que sean humildes y que expresen esa humildad por medio de la sujeción a sus líderes espirituales, a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Por ello la palabra es clara y es directa. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Nadie va a levantar la mano. Ahora yo como pastor soy franco, yo como pastor le voy a decir algo con toda sinceridad. Por lo menos yo como pastor les voy a decir esto. Creo que todo creyente en una congregación, escuche claro, lo voy a repetir. Creo que todo creyente en una congregación tiene derecho a disentir en algo con sus pastores, con sus líderes espirituales, pero que lo guarde para sí mismo, que lo guarde para sí mismo y que no caiga en el error de andar contaminando a otros. Porque usted puede estar en desacuerdo conmigo en muchas cosas, en lo que predico, en lo que enseño, en lo que permito y no permito aquí en la iglesia. Pero si no está de acuerdo, guárdeselo para usted mismo. Pero no ande contaminando a los demás. El problema es cuando se contamina a los demás, a otros, poniéndolos en contra de la autoridad de los ancianos, en contra de la autoridad de los pastores. Gloria a Dios, aleluya. Yo como anciano, como pastor de esta iglesia, puedo tolerar y soportar que no estés de acuerdo en total conmigo, pero no puedo permitir ni voy a tolerar que contamines a otros con tu inmadurez, con tu arrogancia y con la falta de obediencia a Dios. Por ello, Dios le habla a los creyentes espiritualmente jóvenes: estad sujetos a los ancianos. Y Dios, que sabe las cosas en el corazón de todos los creyentes, detecta un problema serio de arrogancia en el corazón de los creyentes espiritualmente como jóvenes, inmaduros, rebeldes e insujetos.
Estos creyentes jóvenes espiritualmente tienen un problema serio de orgullo, arrogancia, soberbia, altivez delante de Dios. Y no lo digo yo, lo está diciendo el Espíritu Santo. Por ello Dios le habla diciéndole a los jóvenes espirituales, a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y dentro de este contexto, hermanos, dentro de ese contexto, Dios da una tremenda advertencia para que cada creyente haga conciencia lo peligroso de ser soberbio, inmaduro, falto de experiencia, falto de sabiduría y discernimiento. ¿Cuál es la advertencia que Dios da aquí? Léalo. ¿Cuál es la advertencia? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En ese contexto de sujeción a los ancianos de la iglesia, debemos de entender la siguiente expresión de Dios. Primero, Dios está en contra de los soberbios que no se sujetan a la autoridad espiritual de una iglesia. Dios siempre estará en contra de aquellos creyentes que se llenan de soberbia, que no se sujetan ni respetan la autoridad espiritual de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Pero también dice que Dios da gracia a los humildes, a los que saben sujetarse a la autoridad espiritual de los ancianos. Y esta es la forma más eficaz para recibir gracia de Dios. ¿Cómo puedo recibir la gracia de Dios? ¿Cómo puedo vivir en el favor de Dios? Sujetándome con toda humildad a la autoridad espiritual en la iglesia. Así que el llamado de Dios a los creyentes con una estatura juvenil espiritualmente es que sean humildes, se revistan de humildad y lo expresen por medio de la sujeción a los ancianos de la iglesia. Por ello, mi hermano, mi hermana, yo te voy a hablar al corazón y a tu conciencia. Ustedes que tienen menos tiempo que nosotros en el evangelio, ustedes que quizá no tienen la misma experiencia que tenemos nosotros, aprendan del ejemplo de nosotros y no se rebelen. No se contaminen con los demás, con los propios razonamientos de otras personas. Peor aún, si están contaminados de rebeldía, de orgullo y de soberbia. Si usted como creyente ama a Dios, ama la obra de Dios, y mira que nosotros, los ancianos, le damos ejemplo de servicio, de sacrificio, dedicación, trabajo, abnegación, pasión por la obra de Dios, pasión por la presencia de Dios, pasión por las almas perdidas de Dios. Y yo creo que le hemos dado mucho ejemplo de todo esto en esta iglesia. Por favor, reconozca nuestra autoridad y sujétese a ella, porque esto es lo que Dios está diciendo en su palabra. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos. No se rebele, por favor, hermanos, porque si usted se rebela, Dios va a estar en contra suya. Dios lo va a resistir y lo estará resistiendo todo el tiempo en que usted se ande rebelando. Todo el tiempo que usted actúe con rebeldía, Dios lo va a resistir y lo seguirá resistiendo. Y créame, Dios es más fuerte que usted. Usted nunca le ganará a Dios. Usted nunca vencerá a Dios. Mejor sea humilde y demuéstrelo. ¿Cómo se tiene que demostrar la humildad? Sujetándonos. Y si lo hace, Dios le llenará de gracia. Le llenará de gracia. Le dará gracia. Recibir la gracia de Dios lo es todo, mi hermano.
Ya voy a terminar, versículo 6. Ya estoy terminando. Por ello, el llamado a la humildad es para todos. Primero los ancianos. Sean humildes. ¿Cómo? Dando ejemplo de servicio, dando ejemplo de trabajo. Por eso los líderes, los diáconos, obligatoriamente deberían de ser los primeros en todas las actividades de la iglesia. ¿Se escucharon? Los líderes deberíamos de ser los primeros, ir por delante en todas las actividades de la iglesia, porque ahí se mira la humildad del corazón. Y los jóvenes espiritualmente sujetándose, obedeciendo, apoyando, participando, imitando, siguiendo el ejemplo. Y al final Pedro termina diciendo: humillaos a todos, pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En este texto, que es el último, la palabra humillaos, repita conmigo, humillaos, denota una acción voluntaria, personal del alma. Hermanos, Dios espera que usted tome la iniciativa de humillarse. Es lo que Dios está esperando, que tú tengas la voluntad de humillarte. Si eres líder, con ejemplo de servicio, y si eres inmaduro, con esa disposición de respetar, de honrar la autoridad. Dios espera que tú te humilles. ¿Cuántas veces usted le está diciendo al Señor y le ora, le mal ora: Señor, hazme humilde? No le ande pidiendo a Dios eso. No le ande pidiendo a Dios: hazme humilde. No le vuelva a pedir a Dios: hazme humilde, porque Dios está esperando que usted voluntariamente se humille. No le vuelvas a decir a Dios: hazme humilde, porque escucha y aprende. Dios tiene muchas formas de humillar. Gloria a Dios. Dios le sobran formas para humillarte. Y si Dios te humilla, te va a quebrantar. Y en el proceso de ser humillado te va a doler. Vas a sufrir. Y por lo menos, quizá, probablemente pasarás vergüenza. Yo espero que usted sea lo suficientemente sabio y que sea librado totalmente de que vaya a ser humillado por Dios. Yo no deseo, hermanos, que usted vaya a ser humillado por Dios. No espere que Dios le humille para que usted sea humilde. Mejor usted humíllese, como dice la palabra, y aprenda voluntariamente a ser humilde. La palabra humillaos significa afligirse personalmente, bajarse voluntariamente, agacharse, hacerse pequeño, el más pequeño de todos. En la Biblia hay muchas formas y ejemplos para humillarnos personalmente. ¿Quieres que le dé un ejemplo? ¿Quieren aprender un ejemplo de cómo humillarnos voluntariamente y personalmente? El ejemplo más grande de todos es el ayuno. El ayuno. Ahora imagínense aquellos que están en contra del ayuno, el problema de soberbia tan grande que se carga en el corazón. El ayuno es el ejemplo más grande para humillarse. Sobran citas bíblicas. Y solamente menciono, porque usted conoce la historia, cuando Dios le dijo al rey de Nínive: 40 días Nínive será destruido. Y será destruido. ¿Qué hizo el rey? Dice que se humilló, se sentó en cilicio y proclamó ayuno. Ni los animales comieron,
ni los recién nacidos de pecho comieron. El ayuno. Cuando otra historia, la amenaza estaba sobre los judíos, sobre Esther, sobre Mardoqueo. Una amenaza de muerte. Ellos tenían que humillarse. Tenían que humillarse. Había peligro de muerte. Tenían que humillarse. Y Esther le dijo a Mardoqueo, le dijo a sus doncellas: 3 días nos humillaremos. Ni agua ni comida. 3 días. Ni agua ni comida. 3 días. Y si perecemos, que perezcamos, pero nos humillaremos. Y de ahí Dios me dio un mensaje que todavía no lo tengo preparado, pero el título del mensaje será: prefiero morirme de ayuno y no dejar que el diablo me mate. Qué poderoso va a ser esa predicación. Prefiero morirme ayunando y no permitir que el diablo me mate. Ya la estoy saboreando, esa palabra. Los que predican no me la vayan a ganar, Ese es asunto que Dios me lo dio a mí. Aleluya. El ayuno, hermanos, es una forma de humillarnos. Es una forma de renunciar a nosotros mismos. Dios, al decir humillaos, trata de evitar que seamos humillados por Él a su manera. Mejor prefiere que usted tome voluntariamente la decisión de humillarse. El motivo grande para humillarnos ante Dios, ¿cuál es? Ahí está. Ahí está revelado. El motivo grande por el cual tenemos que voluntariamente humillarnos. Por eso yo en mis oraciones, en mis ayunos, lo primero que yo le digo a Dios cuando oro en la madrugada aquí es: Señor, aquí vengo a humillarme, Señor. Literalmente se lo digo: Señor, yo me humillo ante tu presencia. Me humillo ante ti, Señor. Se lo digo literalmente. Hay un motivo: la mano poderosa de Dios. Por la mano poderosa de Dios es que tú tienes que humillarte. Es que tú tienes que tomar la decisión voluntariamente, personal. Me humillo, Señor. La mano poderosa de Dios está diciendo que Dios es tan poderoso, pero tan poderoso, pero tan poderoso, que lo más sabio que podemos hacer es humillarnos personalmente y voluntariamente. Y la recompensa gloriosa, si nos humillamos, es que Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Por ello Dios prefiere que tú te humilles a que Él te puede humillar. Humilló a Faraón. ¿Y cómo le fue? Ustedes lo saben. Humilló a Nabucodonosor. ¿Y cómo le fue a Nabucodonosor? Anduvo como una bestia, loco, perdido y extraviado. Esa es la forma de cómo Dios humilla a la gente. Trata de evitar eso. Ahora, no hay gloria ni exaltación cuando somos humillados por otra persona. No hay gloria cuando otra persona te humilla. No hay exaltación cuando otra persona te humilla. No habrá gloria ni exaltación si Dios te hace humilde a su manera. Te lo voy a decir de esta manera: no tendrás gloria, ni exaltación, ni recompensa si Dios te humilla, te quebranta. Pero sí hay bastante gloria, hay bastante exaltación, hay bastante respaldo cuando nos humillamos personalmente y voluntariamente delante de Dios. Y mire, yo me humillo cada día al Señor. Y lo que usted vio ayer que sucedió, que Dios me usó ayer en el evangelismo, al poner las manos sobre esa persona, es parte de lo que dice: para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Ayer, antes de que yo les pusiera las manos a esa mujer, que yo ni sé quién era, lo voy a testificar,
antes de poner las manos, cuando yo estaba orando, yo sentí una corriente del poder de Dios en esta parte de mi cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Una corriente del poder de Dios, así, como un cosquilleo intenso. Por eso cuando le puse la mano, esa mujer se fue para atrás. Esa es la exaltación, hermanos. El que Dios te respalde, el que Dios te honre públicamente en el tiempo de Él. ¿Cómo viene? Cuando nos mantenemos humillados. Aquí estoy, Señor, te necesito. Yo me quebranto, yo me rindo, yo me humillo, yo me entrego, Señor. Esa es la forma de humillarnos, oración y ayuno. Si nos humillamos voluntariamente, primero los ancianos, siendo ejemplos. Y si somos personas todavía que no tenemos mucha experiencia en Cristo, como jóvenes, sujetándonos espiritualmente, Dios ha dicho que Él nos exaltará, nos levantará cuando fuere tiempo. Y de manera equivalente a tu humillación delante de Dios, será tu exaltación por Dios. Y esto es una ley espiritual en el reino de Dios. Aprende esto. Es una ley espiritual en el reino de Dios. Según tú te humilles a Dios, será la forma de cómo Dios te exalte. Gloria a Dios, aleluya. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, se humilló tremendamente y fue poderosamente. Vamos a leerlo, Filipenses 2:5. Al terminar esta lectura nos ponemos de pie. Filipenses 2:5. Es más, pónganse de pie. Terminamos leyendo la palabra de Dios. Terminamos honrando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Humildad. Y mira lo que dice: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El sentirse grande, el sentir que lo sé todo, que sé más que el pastor, que lo hago mejor que el pastor. No. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, pero léalo conmigo, mis hermanos, sean humildes. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso es humildad. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la mejor forma de humillarse, por medio de la obediencia. Amén. 9. Por lo cual, miren, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y de los lagartos que viven debajo de la tierra. Amén. Los reptilianos que están debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.